Amigas, amigos, estáis nuevamente en el canal de Pablo Villarrubia Maus, sus misterios, y de esta vez voy a hablar de una persona muy querida, una persona que yo admiro, no está entre nosotros ya desgraciadamente, que es Gabriel D'Annunzio Baraldi. Este hombre que sale en portada de esta revista brasileña, investigador de misterios arqueológicos extraordinario, Este hombre que nació en Módena, en Italia, en 1938, migró a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, de aquella Europa deshecha, rota, para buscar, digamos, una nueva vida. En 1960 llega a Brasil, se establece en la ciudad de San Paulo con su familia y allí empieza o inicia nueva fase de investigaciones. Él es licenciado en Filosofía y Letras en Buenos Aires y se dedicó también a actividades artísticas. Fue un gran pintor, desarrolló una técnica especial con materiales inéditos sobre lienzos. Y yo destaco mucho de Gabriel, aunque no haya sido un arqueólogo de formación, pero tenía una gran intuición, una gran capacidad, digamos, para percibir, sensitiva sobre terreno, que muchos saoríes lo tienen también, y este hombre lo tenía. Aparte que era mi amigo, porque yo lo conocí a final de aquellos años 80 en San Paulo, y visitaba, frecuentaba su casa, especialmente su gabinete, donde tenía reunidos montones de objetos, ¿no?, arqueológicos o con relación a la arqueología, libros, y yo pasaba horas y horas hablando con él y aquello me encantaba. Era realmente una persona de las que ya no existen hoy en día. De hecho, yo le llamé el último atlantólogo o el último atlantófilo, aunque no es cierto porque existen otros, pero yo me lo referencio mucho con aquella vieja generación, la vieja guardia en el buen sentido de la palabra, que realmente hacía investigaciones de campo, que se esforzaba, que tenía una mente privilegiada, una mente humanista. Y Baraldi, mira, os dejo aquí, os quería enseñar también, yo lo conocí creo que haciendo este reportaje para el Shopping City News, el periódico semanario brasileño donde yo escribía. Aquí es Los Misterios de Ingá, de una piedra, un monolito de Brasil que él descifró o intentó descifrar. Y quiero destacar también la labor divulgativa de Ana Baraldi, su hermana. Desde aquí le mandamos un beso enorme, mucho cariño, que también preserva la memoria de su hermano. Oleg Diakonov, un gran investigador ruso, sí amigos, desde Rusia. Este hombre se dedicó también a investigar la vida y obra de Baraldi, que, como digo, es sucesor digno de aquellos buscadores de Atlántida, como fueron el coronel Fawcett, Benigno José da Costa, que estuvo buscando la ciudad perdida del manuscrito 512 en Brasil, y de otros tantos, digamos, tantos no muchos investigadores que estuvieron de verdad buscando. Alexander Braguine, otro ruso también que se dedicó a buscar ciudades perdidas. Baraldi, vais a ver ahora, dentro de un rato, un video grabado, yo creo que a finales de los 80, quizás 1990, gracias a mi querido amigo Miguel Ciongoli Jr., mi amigo y hermano allí de Brasil, que tenía una cámara profesional y pudo registrar ese momento histórico, una entrevista histórica con Baraldi. Hay otra entrevista que está en el canal Vía Fanzine de Pepe Chávez, también muy recomendado, en que él también explica aspectos de sus investigaciones que valen la pena. Pero este vídeo, digo, es totalmente inédito, jamás conseguí por suerte digitalizarlo y pensé que la cinta estaba perdida. Y aquí tenemos un documento histórico de este hombre hablando sobre sus investigaciones sobre la Atlántida, él buscando también elementos comparativos y sus viajes a la Cueva de los Tallos en Ecuador. Sí, habéis oído bien, la mítica y misteriosísima Cueva de los Tallos de Juan Morix como descubridor, la piedra o pedra do Ingá de Brasil, ese monolito misteriosísimo que él intentó o descifró a partir de lo que él consideraba la escritura proto-hitita, que sería la escritura más antigua de la tierra empleada por los atlantes y sus descendientes que vivieron en otras colonias, según sus teorías.
Y bueno, para resumir, vamos a ver ahora este documental, ¿no? Esta entrevista que le hice a Gabriel D'Annunzio Baraldi, el último atlantólogo. Cifradas aún porque quieren dar ciertas corrientes que son los famosos preconceptos de la educación que recibimos. Yo también no estoy inmune de ciertos preconceptos de mi cultura, pero de cualquier forma aún consigo entrever la expansión. No importa si lo llamamos hititas, pero les quiero solo recordar que el lago Titicaca tiene una raíz típicamente de sueno hitita y no indio quichua como la epigrafista Victoria de la Jara o Bartel, un gran arqueólogo alemán, quieren emprestarle diciendo de que la descifración de los jeroglíficos incaicos son hititas. Y yo inclusive mantuve una correspondencia, no me respondieron aún, pero estoy convencido de que en los próximos años la América del Sur se tornará un centro de estudios muy vigorosos, no solamente por la Amazonia, de la ecología, pero también por la arqueología. Profesor, las inscripciones de la piedra del Inga no podrían haber sido resultado del trabajo de los propios indios tupís. No hay dudas, con la prueba evidente de que utilizándome hoy del tupí, que fue separado del guaraní con un diccionario, de un sertanista que vivió con los indígenas y hablando un tupí contemporáneo, es Luis Caldas Tibirizá, simplemente consigo traducir el sonido de los jeroglíficos hititas. Entonces no hay dudas, lógico que no pertenecen a los tupís actuales, pero ciertamente deben haber sido los ancestrales de los tupí y aquí debía existir una civilización tan desarrollada cuanto otros centros que conocemos en Mesoamérica o incaico también, porque había una circulación normal, y estoy hablando aquí de épocas como 9.000 años atrás, 15.000 años atrás, 13.000 años atrás. Entonces entramos en un ciclo a donde la arqueología oficial también está aceptando hoy más que nunca de que había la circunnavegación por el globo terrestre y que las distancias entre los continentes y toda esta aparente imposibilidad de un Atlántico, de un Pacífico y todo lo demás son ex continentes que se hundieron, o sea, esos espacios de grandes aguas en los continentes son debidos a continentes que se hundieron. Entonces, volviendo a su pregunta, no hay dudas que deben haber pertenecido la piedra de Ingá, como otros indicios más, que son razón de una futura expedición mía en un local entre Goiás y Pará. Hay inscripciones que prueban evidentemente que los ancestrales, por lo menos de los tupís, de los indígenas actuales, que viven en la Amazonia, que hay que preservarlos, que es muy importante para ellos y para nosotros todos, deben haber escrito aquella piedra, como otros testimonios más que debemos encontrar. Y ellos no fueron influenciados también por los hititas culturalmente para que pudiesen hacer esas inscripciones. Eso es muy interesante, porque por lo menos no es exactamente lo que yo estoy descubriendo. Lo que yo estoy descubriendo, que me está entusiasmando más, a pesar de reconocer que soy atlantólogo, y como tal, entonces puedo tener el preconcepto de querer probar que Atlántida, esto, aquello y lo otro. Pero las evidencias que yo estoy levantando por datos de campo, investigaciones de campo, es que por mapas inclusive que tengo de las piedras de Ica, que los españoles conocen muy bien porque hubo una editora que editó un trabajo al respecto, realmente los hititas están ligados a la civilización atlante y bueno, somos parientes y no podemos escapar de esto. Desde 1530 los españoles oyen historias sobre el Dorado, el mítico El Dorado, y ya en 1531 la expedición de Diego Ordaz fue en busca de esa ciudad mítica
Y entonces, desde entonces también Pizarro y otros más fueron en busca del dorado. Es verdad, porque inclusive es maravilloso, es entusiasmante, porque no es solamente España, es que la historia también invadió el reino portugués, fue la razón de la división de las Tordesillas, fue algo fantástico porque el movimiento de Europa en aquel entonces era una Europa pobre, en cuanto que la descubierta del Nuevo Mundo prometía riquezas increíbles, y debido al saqueo que hubo en México, y también se comenzaba, porque ya en esos periodos Pizarro bajaba para la conquista digamos, de la región del Gran Imperio Incaico, bueno, fue una orgía que todas las colonias, todos los pueblos, españoles, franceses, holandeses, ingleses, todo el mundo quería venirse para acá para encontrar la riqueza, digamos, la América, en el sentido más amplio posible. Entonces no fueron solamente los españoles, pero fueron también los portugueses por el lado brasileño, que avanzando, subiendo por el río San Francisco, que era lo que les permitía entrar más adentro, entraron y todos oían la misma historia, que los indígenas les confirmaban de una grande lagoa, una grande laguna, que hacía nacer de un lado el San Francisco, otros se referían a la parte española, pero todos de la parte de los Andes sentían que tenían que bajar. Inclusive por ahí Orellana en 1500 y cualquier cosa también bajó el río Amazonas en busca del Eldorado. El Eldorado que fue llamado la laguna del Paititi, la laguna de los Xaraé, Manoa, en fin, pero todos estaban en busca de construcciones tipo azteca, maya, o como las habían encontrado también los incas, y al mismo tiempo con la esperanza de encontrar oros, ídolos macizos, grandes, cosas fantásticas. ¿Pero de qué lado estaría el dorado? ¿Del lado hispanoamericano o del lado brasileño? Exactamente, eso es muy interesante porque en cada año, cada 2 o 3 años había una expedición que gente buscando de un lado y de otro. Hasta un grupo norteamericano con una expedición súper armada, con helicópteros, con motoscafos, en fin, organizado modernamente al inicio de este siglo, para dejar los años pasados, que eran expediciones con grupos de 50 españoles, por ejemplo, y 500 indios, o también del lado portugués, grupos de 1000 personas que entraban, se adentraban en la selva y morían. Morían porque encontraban caníbales, encontraban... Bueno, en fin, era una cosa fantástica. Pero lo más interesante, viniendo a los últimos tiempos, justamente una de las razones por qué el coronel inglés Fawcett con su hijo y un amigo se perdieron en la selva fue a buscar Manoa, que está ligada al Eldorado. En Colombia hay una leyenda que dice que la laguna del Eldorado sería allá. En cuanto que aún aquí en Brasil se cree que dentro de la selva amazónica se encuentre. Y hay mucha gente aunque no lo declare abiertamente, cree que existe, está, pero está protegida por indígenas dentro de la selva más profunda. Atención, cuando hablamos de selva amazónica es muy bueno aclarar lo siguiente, como yo la he conocido un poco. Hay árboles de unos 30, 40 metros de altitud, con copas que cierran completamente la luz del sol, y abajo el suelo, no es tierra, son lodazales, fibras, en fin, es muy difícil encontrar regiones, hay regiones más secas, pero es una gran concha marina realmente. Después se descubrió por trabajos de Orville Dorby y otros investigadores, se probó que había un mar Mediterráneo que pegaba la vacía amazónica. Pero lo importante es que de cualquier forma no es que uno puede entrar allá y comienza a mirar, no se ve nada. Es muy difícil encontrar, sino hay que derrubar para ver clareras. Eso es lo problemático. Pero existiría mismo o en la ciudad Ahí que de está. Eldorado o Manoa. En Brasil se conoce como Manoa. Bueno, primero que hay todo con mis traducciones del tupí, yo conseguí interpretar algunas cosas que me dan ya explicaciones muy interesantes, que el nombre no sería exactamente Manoa, y así por delante. Pero lo más importante, para ser más preciso, tal vez para una próxima entrevista, yo, después de mi expedición a Los Martirios, que es un local muy frecuentado por los bandeirantes brasileños, que eran los expedicionarios paulistas que hicieron San Pablo a través de la riqueza del oro de esa región, y también de la esclavitud de los indígenas, porque San Pablo tuvo la primera mano de obra de San Pablo fue hecha con los indígenas. Después vino la inmigración del esclavo negro,
porque ya cuando indígenas no había más, entonces comenzaron. Entonces esto hace parte de una vida real, digamos, hace parte de la historia de Brasil, que es maravilloso, es fantástico. Pero esa expedición que usted va a hacer ahora es en busca de El Dorado. Digamos, sería para confirmar el itinerario, porque al darme un local de una ciudad que pretendo encontrar, entonces yo tendría también el parámetro sobre los mapas que le hablaba de la Atlántida, que son de aquel periodo, entonces me daría un local de una otra ciudad que se encontraría entre Paraguay y Brasil. Está saliendo bien, ¿no? Está saliendo bien. Sí, perfecto. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos algo muy importante porque es la gran inspiración del coronel Percy Fawcett cuando estaba buscando Manoa. Manoa, El Dorado, la laguna de Xarayé, etc. Y la laguna de Xarayé, que era justamente el gran entusiasmo, el gran sueño de Fawcett, que pretendía, con esa imagen que ustedes vieron, pretendía encontrar en la América del Sur justamente una entrada semejante a esa que está dibujada, porque Percy Fawcett era un gran dibujante, y entonces él unía sus ficciones, sus sueños, con las descubiertas, con lo que se hace periódicamente, era una forma de soñar acordado. Entonces ese dibujo es muy importante porque eso venía de las informaciones que Rider Haggard, el autor de Las Minas del Rey Salomón, le habían inspirado, y se había tan embebido de ese sueño que él quería encontrar lo que pertenecía a África, y aquí lo tenemos a través de unas fotografías de África, que era el tipo de local, está focalizado, el tipo de local que justamente existen en Arabia Saudita, que fue razón de inspiración, pero aquí no hay más posibilidad de aprofundar, porque son macizos, esos son templos. Inclusive traducí los nombres y son locales de culto. Y lo que es interesante, entonces, vamos a seguir con el gran trabajo de Fawcett fue, casi se hizo la Bolivia entera, junto con su hijo y su amigo, casi se hizo Bolivia entera, y parte de toda Bahía, porque en Bahía había la mención histórica de un documento 512, que hablaba de ruinas que se asemejaban a este tipo de El Dorado, Manoa y todo lo demás. Y aquí lo fantástico es justamente que él llegó después, un poco antes de morirse en su expedición, habría alcanzado un local que quedaría en la mitad del camino entre Bahía y Goiás, que es justamente donde voy a hacer la expedición, que es un local que se llama Los Martirios. Estos martirios están en el río Araguaia, y ese río Araguaia tiene inscripciones, podemos verlo aquí, tiene inscripciones enormes que hacen parte de la civilización, porque estos dibujos todos corresponden a los jeroglifos, y aquí entramos de nuevo a los jeroglifos que fueron la traducción con el tupí, que ustedes ven aquí al lado. Son casi 500 señales, dibujos. Para ver mejor eso. Y con este trabajo que hoy ya fue enviado a la Universidad de San Pablo, a la USP, y a la Universidad de Roma, con toda una explicación epigráfica, porque epigrafía en Brasil es algo totalmente desconocido, que lógicamente vamos a precisar de la ayuda de mucha gente más. Ustedes pueden ver que hay unos dibujitos, ahí al lado está escrito en tupí, y después la traducción está en italiano porque estoy escribiendo en los italianos. Pero después podemos hacerlo para los españoles, si fuera el caso. Bueno. ¿Tenías una otra pregunta? Bueno, excelente esa parte. Profesor, ¿la comunidad científica mundial conoce la piedra del Ingá? Conoce, como referencia, sí. Hasta fue casi una novedad para la ciencia oficial en Brasil, cuanto menos la ciencia oficial internacional. Pero la verdad es que simplemente esto es realmente una revolución en todo sentido, o sea, no por la piedra de Ingá, que digamos se conoce esa piedra que tiene unos rabiscos y terminó el asunto. No se sabe la importancia que ella tiene por el hecho de esta descubierta, que es una cosa reciente, o sea, es reciente. La identificación con la civilización hitita
y lógicamente va a abrir una serie de polémicas, yo no voy a discutir este asunto, pero lo más importante es que no es solo la piedra de Ingá. La prueba más contundente es que en el mismo Ingá, en ese local, encontramos dos formas de escrita que es lo típico de lo que se encuentra en Anatolia, en Turquía y en Siria, o sea, que es típico de un sitio arqueológico de importancia internacional.